Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. Estamos aquí desde el Parque Itarera en Moravia. Y bueno, Costa Rica siempre ha sido conocida como un líder, un ejemplo en temas de conservación ambiental y protección del ambiente. Y bueno, la realidad a veces nos hace cuestionarnos si estamos dando la talla o no tanto. En ese sentido, fue el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica quien realizó una investigación llamada Retos para la Sostenibilidad Ambiental en Costa Rica. Y bueno, justamente estamos aquí con la autora de esta investigación, Jessica Rocard. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué dicha, gracias por acompañarnos el día de hoy y vamos a hablar justamente de todo lo que implicó esta investigación y de lo que descubriste. Comencemos porque son varios temas, hay varios hallazgos también como texto académico, pero nos interesan también los hallazgos y resultados que se fueron encontrando respecto a las cuestiones más prácticas. Hablemos si Costa Rica es o no un líder ambiental. Pues en realidad Costa Rica sí es un líder ambiental en varios sectores del sector ambiente. Costa Rica ha logrado avances significativos en tres temas del sector ambiente. Entonces, en la generación de electricidad, que es renovable, en su involucramiento en todos los temas de cambio climático y por querer ser carbono neutral pronto. Y el último es también uno de los únicos países tropicales en reversar la deforestación. Esos son los tres puntos que puso Costa Rica realmente adelante de la escena internacional en cuanto al manejo ambiental. Y justamente la deforestación y la cuestión de la cobertura forestal es un tema en el que tenemos cierta historia, ¿no? Sí, ha empezado, digamos que es un tema que es más viejo que quizás los otros temas del sector ambiente, ¿sí? En 86 Costa Rica ha decidido cambiar su paradigma en cuanto al manejo de bosques y enfocarse en un manejo sostenible de los bosques. Y este nuevo enfoque ha beneficiado al país y pasamos entonces de un 40%, un poco 40 y pico por ciento de cobertura forestal en 86 a un 52% hoy en día y hay una voluntad para ir hasta los 60% al menos. ¿Sí? Claro. Otro tema que tocas en la investigación es el agua y es un gran tema, ¿verdad? Un gran tema. ¿Qué encontraste primero sobre distribución y saneamiento de las aguas? Pues en cuanto a distribución, en realidad el país está bastante avanzado. Queda un poquitito de retos en cuanto a la potabilidad de no algunas fuentes, pero de la potabilidad de algunos proveedores de agua. Y en cuanto al saneamiento... Esto por la contaminación, disculpa. Sí, o sea, que el agua no es potable. No corresponde a los criterios de calidad de agua, ¿sí? Pero, bueno, es que estas cifras en cuanto al medio ambiente se puede encontrar un montón de diferentes, dependiendo de quién lo ha investigado y todo, pero más o menos se decía entre un 5 y 10% de personas todavía en Costa Rica no tiene acceso a agua potable, ¿sí? En cuanto al saneamiento, pues, que se encontró, digamos, que la mayoría de la población acá en Costa Rica usa tanques sépticos y que hay retos en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. Sí. Y bueno, es un gran tema, reitero, el tratamiento de aguas residuales siempre ha sido problemático. No sé qué encontraste respecto a, por ejemplo, a las regiones diferentes del país. No fue a esta escala tampoco por región, porque como era un gran tema, yo no fue feliz hacerlo a futuro, pero por el momento no entré. Pero hay algo creo que es importante en cuanto a la contaminación de agua, es que no es solamente debido a las aguas residuales también.
porque todos estos retos tienen enlaces muy fuertes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la contaminación del agua, hablamos de aguas residuales, pero también hay que ver el problema del uso de agroquímicos y de la contaminación difusa, que cuando lava las fincas, entonces también lleva al agua muchos contaminantes. También el problema de desechos. O sea, el agua es un gran tema porque es una mezcla, digamos, de muchos retos, problemas, no solamente uno, ¿sí? Y también en cuanto a eso hay que ver que la legislación ha estado establecida en un tiempo donde, bueno, diferente y que quizás hoy en día no corresponde exactamente a lo que es el país y el nuevo paradigma en cuanto al manejo de agua, como el recurso es limitado y no es inagotable. Sí, ahora que lo mencionas, ¿consideras a partir de tu investigación que urge una nueva ley de aguas? Pues una nueva ley urge, yo creo que es necesario, no sé si urge, porque al final la distribución de agua no está tan o sea, deficiente en cuanto en el país, pero yo creo que sería necesario, por ejemplo, revisar el manejo de los actores, porque al final hoy en día hay más de 15 actores que manejan el agua y a traslapes de responsabilidades. Entonces, reorganizar quizás el rol de cada actor y definiendo exactamente su rol y sus responsabilidades, ¿sí? Y también en cuanto al monitoreo de agua, creo que es importante que el monitoreo esté bien establecido. Hay muchos esfuerzos hechos en este camino, pero todavía yo creo que es necesario más esfuerzos para tener exactamente todos los datos y todo, para poder realmente implementar un manejo del agua integrado que toma en consideración todos sus usos. Sí, justamente una gestión integral del agua, como se propone. Bueno, la gestión integral, la gestión integrada del agua es un concepto que fue desarrollado en 92 a partir de la conferencia de Dublín. Entonces, hay principios que están involucrados, que están, digamos, intrínsecos a eso, que fueron los problemas cuando propusieron la nueva ley del agua, digamos, son estos principios sí. que crearon, digamos, muchos debates, ¿sí? Entonces, cuando decía una gestión integrada, quizás una gestión integral o comprensiva, más bien que tome en cuenta los actores, los usos y que tome también eso en cuenta que hoy en día el agua es un derecho humano y que no se puede más negar. Claro, ¿sí? Claro, que tome en cuenta justamente a las personas que la consumen. Y bueno, vamos a volver con más después de este corte acá desde el Parque Itarer en Moravia. Volvemos con más acá en Era Verde. Estamos desde el Parque Itarer en Moravia con Jessica, la autora de la investigación respecto a los retos de sostenibilidad en Costa Rica en cuanto al tema ambiental. Y bueno, otro de los temas que abarca lo ambiental en general es el manejo de los residuos. Estamos hablando de que todavía en Costa Rica no existe realmente un buen manejo de los residuos y existe, sin embargo, un plan nacional para la gestión integral de los residuos. ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía para apoyar esta gestión? Bueno, en realidad creo que de la ciudadanía hay mucha voluntad. Yo creo que ya además hay un conocimiento, aunque quizás falta todavía unos detalles, yo creo que desde la ciudadanía hay mucha voluntad. ¿Qué se puede hacer? Pues apoyar su municipalidad, digamos. Es que el manejo de residuos sólidos en Costa Rica es bastante reciente, ¿verdad? Y digamos,
se puso realmente un problema cuando hubo un desarrollo de las zonas urbanas. ¿Sí? Fue declarado emergencia nacional varias veces, creó un montón de conflicto, pero sí todavía queda retos en cuanto al manejo de residuos, y no solamente retos en cuanto la recolección, pero retos también en cuanto a la disposición de estos residuos. Es decir, como el reciclaje y el desecho. Cuando uno pone su basura ahí, que la recolectan, van en rellenos sanitarios, pero un relleno sanitario significa que sigue la legislación en cuanto a eso. Sin embargo, hay tanta producción que a veces los rellenos sanitarios no responden, no tienen exactamente todas las cosas legales que serían necesarias. Pero hay que pensarlo también de esta manera. O sea, entonces, ¿qué hacemos si cerramos estos rellenos que no responden a la legislación, verdad? Porque va a continuar a tener la producción de desechos sólidos, no va a parar mañana. Es por eso también que en cuanto a los planes y las cosas de gestión, integrada y reciclaje, enfatiza mucho el reusa y el reduce, más que recicla. ¿Sí? Sí. Reduce como reducir el consumo, ¿no? Es decir, como reducir el consumo. No la cosa de las bolsas plásticas, por ejemplo, ya no más bolsa plástica. Entonces, ese es reducir y reusar. Entonces, claro. Antes de reciclar. Antes de reciclar. Sí, bueno, buenísimo. Hay algo, es que en cuanto a los residuos, que creo que es interesante, es que en cuanto a los... Para realmente implementar un buen manejo, es necesario datos. Pero a través de la investigación lo que pasó es que los datos en cuanto a los residuos sólidos faltan, digamos. Entonces, yo creo que sería necesario empezar por ahí, por la base, y antes de implementar otros programas, otras acciones, primero ver lo que tenemos para poder ver cómo se arregla. Claro. Y bueno, hablando de lo que tenemos y cómo arreglarlo, vamos a entrar en un tema un poco polémico, que es la energía, ¿verdad? Acá en Costa Rica, sobre todo en este momento, ¿cómo se sustentaba? Primero, ¿qué pasaba antes, verdad? ¿Cómo se sustentaba el país en su matriz eléctrica? ¿Qué pasa ahorita y cuál es el plan a futuro? Pues la matriz eléctrica hay que hacer la diferencia primero entre la matriz eléctrica y la matriz energía, ¿sí? La matriz eléctrica siempre fue renovable, como lo entendemos hoy en día, porque empezó a desarrollarse siempre a base de hidro, ¿sí? Entonces, se puede encontrar años de generación de electricidad renovable desde los años 80, ¿sí? ¿Qué pasa? Es que también, bueno, la matriz eléctrica, ¿qué pasa? Es que tanto basado en el recurso hídrico, también hay que cuidar cuando pensamos a futuro y pensamos a los impactos del cambio climático. Entonces, los impactos del cambio climático sobre el ciclo del agua van a reducir, bueno, no reducir precipitaciones, pero cambiar el modelo de precipitaciones. Entonces, las temporalidades van a cambiar y vamos a tener precipitaciones más cortas, más fuertes. Entonces, pensando en esta óptica, creo que para planear cualquier cosa a futuro hay que tomar eso en cuenta. El cambio climático. Sí, el cambio climático sobre los recursos hídricos. Bueno, todavía el país tiene mucho recurso hídrico, entonces, pero creo que hay que tomarlo en cuenta. Después, cuando hablamos de la matriz energética, entonces incluye todo el sector transporte. ¿Sí? Y incluyendo este sector transporte, vuelve el sector energía en el mayor emisor de gases de efecto invernadero. El sector transporte es el mayor emisor de gases invernadero. Sí, pasado en los reportes del IMN, ¿sí? El último inventario de gases de efecto invernadero del IMN, el sector transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, pensando que Costa Rica, y mucho más con el recién plan de descarbonización,
es el primer sector que entonces hay que no arreglar, pero que el primer sector donde hay que implementar programas y implementar acciones Sí. para bajar estas emisiones, mucho más pensando en la descarbonización de la economía y, bueno, y iba a decir, y la carboneutralidad, pero hay que hacer la diferencia entre la descarbonización y la carboneutralidad, ¿verdad? La descarbonización implica que el crecimiento de la economía del país se desacopla del crecimiento de las emisiones, que la carboneutralidad en realidad es reducir sus emisiones y compensar las emisiones con acciones, con una reforestación, con mecanismo de compensación, digamos, para que las emisiones plus las acciones de producción no, de compensación, o sea, es igual a cero, estén igual a cero. Okay. Sí. Y bueno, para cerrar un poco con el tema del agua, que ya entramos en el de transportes y lo desarrollaremos también, pero para cerrar en el de agua, quisiera preguntarle así, realmente si pudo indagar sobre qué tan renovable es atravesarle una estructura de concreto, ¿verdad?, a un ecosistema, como un río. Pues obviamente tiene un impacto ambiental, pero ahí yo creo que hay algo que tenemos que tener en mente también. Estamos hablando de manejo ambiental, o sea, no se puede desacoplar el desarrollo. Cualquier actividad tiene un impacto ambiental. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo, siempre vamos a tener un impacto ambiental. Hay solamente que pensarlo de manera que minimizamos nuestro impacto ambiental o implementar acciones que permiten, digamos, a la naturaleza poder siempre a la naturaleza continuar en proveer los servicios ecosistémicos que nos proveen. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema y sobre otros de los temas que indagó Jessica en su investigación después de este corte. Seguimos con más de Era Verde desde el Parque Itarera en Moravia con Jessica, autora de la investigación Retos para la Sostenibilidad en Costa Rica. Y bueno, son muchos los retos, ¿no? Estábamos hablando del sector de transportes y estabas hablando de la descarbonización en diferencia con el carbono neutral. Hablemos un poco más sobre lo que encontraste respecto al sector transportes. Pues en realidad el sector transporte es un gran reto, porque no solamente es, primero triplicó en muy poco tiempo, se volvió casi necesario su crecimiento fue muy rápido, ¿no? Su crecimiento fue muy rápido. Fue extremadamente rápido. El tener su propio carro se volvió como una necesidad, ¿sí? Y entonces no solamente estuve hablando entonces de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también el sector transporte es el principal emisor de contaminantes del aire. Entonces también impacta en la calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire siempre hablamos de la GAM, ¿verdad? Del gran área metropolitana. Del gran área metropolitana. Entonces el AGAM lo que se ha medido es que los contaminantes del aire sobrepasan los límites de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Aquí ¿sí? en la GAM, sí. Y también es extremadamente reciente. Este problema de contaminación, entonces ahí por el momento, hace muy poco que empezaron a generarse soluciones. Sí, bueno, pensar en soluciones, generar soluciones, pero también a medir estos contaminantes, ¿sí? Sí, porque bueno, uno piensa en la contaminación del aire y también surge la pregunta, ¿qué afecta? Por ejemplo, que el aire esté contaminado, ¿a quién afecta y de qué modo? Afecta a la población, afecta a la salud de la población. Para detalles sobre exactamente habría que preguntarle propiamente en médicos, ¿sí? Sí. Pero se ha comprobado que afecta
La salud humana. La salud, o sea, todas las cosas de respiración, pero Claro. ahí habría que preguntarlo al médico propiamente. Claro, claro. Y bueno, hablando de cosas que afectan la salud humana, también no sé si halló algo interesante respecto al uso de agroquímicos. Bueno, el uso de agroquímicos queda extremadamente fuerte en el país. Lo que se ha visto es que a lo largo del tiempo se ha cambiado de agroquímicos. Bueno, entonces los que fue comprobados, como los organocloro, como un montón de comprobados con impactos serios en la salud humana fueron prohibidos, pero se continúa a usar mucho en el país, ¿sí? Y ese se liga, digamos, con el problema de la contaminación del agua, igualmente, sí. Y se sigue utilizando sin regulación, ¿no? Por ejemplo, el caso del glifosato en los cultivos piñeros sigue encontrándose residuos. Se sigue encontrando, sí. Pero eso, o sea, sí, es el único. Sí, es así como es. Y bueno, Jessica, para ir cerrando un poco esta gran investigación que usted hizo, hablemos de ciertos retos puntuales que usted quisiera tal vez señalar. Bueno, yo creo que tener datos recientes, actualizados sobre, por ejemplo, los desechos sólidos, sobre el monitoreo del agua, sobre los agroquímicos también, el uso de agroquímicos es extremadamente necesario para poder tomar e implementar cualquier programa o acciones y lograr el futuro que Costa Rica quiere, como un futuro sostenible y verde. Sí. Buenísimo. Jessica, y para cerrar ya ahora sí, lo último que le quisiera preguntar es si usted ve que existe un compromiso genuino de parte del gobierno y gobiernos locales también y sectores privados respecto a mejorar esta situación, o cree también que existe aprovechamiento de ese discurso verde. Muy personalmente creo que sí. Creo que la gran mayoría primero beneficia digamos, de acciones verdes, porque es lo que Costa Rica también vende a nivel internacional, es lo que atrae mucho turismo. Claro. También sí, el gobierno, sí, yo creo que hay un compromiso fuerte en realidad, porque no solamente porque quiere verde, pero con el problema de desechos sólidos y el problema de agua crea muchos conflictos sociales que ningún gobierno quiere, ¿verdad? Y en su compromiso hacer una Costa Rica descarbonizada, todos estos retos al final los está viendo, ¿sí? Los está bueno, algunos. Pienso que tal vez hay otros que no están atendiéndose tanto, ¿no? Pues por ejemplo, en realidad, el caso de los agroquímicos o de la contaminación. Pues, no propiamente los agroquímicos, quizás, pero habla mucho de las NAMAs, que son... ¿NAMAs? Las NAMAs, sí, que son buenas prácticas agrícolas de reducción de emisiones. Hay NAMAs significa algo como... mitigation action, es algo en inglés, ¿verdad? Claro, pero entonces, son las buenas prácticas agrícolas. Digamos, sí, pero en el sentido de mitigación de los gases de efecto invernadero. Y ese lo contempla, por ejemplo. Entonces, sí está contemplado, quizás no de manera tan clara, sí, de manera clara también. O sea, sí, obviamente todos los primeros ejes son sobre... transporte, porque es el mayor emisor, entonces de todas maneras digamos, es el primer reto en cuanto a la descarbonización que hay que ver y que hay que ver. El aprovechamiento, quizás, digamos que la palabra sostenibilidad se usa por ahí, por allá, sin realmente saber el significado de la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, quizás sí, algunas personas quizás se aprovechan de eso para vender, pero en realidad creo realmente que todo el mundo beneficia de una Costa Rica verde y que hay mucha voluntad, que sea de la población, de las municipalidades y del gobierno.
pero no son retos que son fáciles de arreglar de un día al otro, son problemas que fueron implementados desde hace muchos años. O sea, el problema de aguas residuales, Costa Rica no es el único país en esta situación tampoco. Y como no se puede decir de un día al otro vamos a hacer alcantarillado para todo el mundo, o sea, ese es completamente imposible, habría que retomar la gama delantera, o sea, entonces sí, yo creo que hay una voluntad, pero que en realidad son retos que... Muy grandes. Sí, muy grandes y que necesitan también alianzas entre las instituciones. ¿Es Costa Rica un país verde? En Costa Rica tenemos la dicha de tener muchas áreas de protección, las cuales han sido protegidas por ley. Sin embargo, pienso que en Costa Rica se debiera de incentivar algún mecanismo el cual venga a beneficiar a gran sector que han protegido muchas áreas. Bien, era verde en un tiempo, era verde Costa Rica, pero en este tiempo que se está viviendo ya no es verde el país. ¿Por qué? Porque mucha gente viene quemando áreas, no se están persuadiendo qué daño va a hacer ese fuego, vienen cortando árboles y no se dan cuenta que qué daño es el que están haciendo. Costa Rica es considerado un país verde, bueno, primeramente, ¿verdad?, por su naturaleza de un clima tropical, donde tenemos riqueza natural a nuestro alrededor, que hemos tenido que aprender a sacar provecho como sociedad, a entender y tener conciencia también, lo que ha marcado una diferencia en el desarrollo del país, ¿verdad? Es un país que dedica gran parte de su territorio a la conservación de la fauna y la flora y la vegetación. Declararnos como 100% verdes sería cerrar los ojos ante lo que estamos haciendo en el manejo de residuos sólidos, en la deforestación en las cuencas de los ríos y también en el manejo de las nacientes de las aguas. Y bueno, muchas gracias a usted, Jessica, por realizar la investigación que aporta a resolver estos retos y por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes también por estar en sintonía de Canal UCR. Seguimos con más televisión con sentido.